Muy buenos días. Es un placer para mí como ministro de Hacienda recibirlos de nuevo en la institución para compartir con ustedes los resultados de la política fiscal durante el año 2019 y hacer un recuento de lo que hemos obtenido en esta gestión de gobierno del presidente Danilo Medina en los años que ha ocupado la primera magistratura del Estado. Como ustedes han visto en los medios y como ha sido recibido también por la comunidad interesada en los temas que nos competen, República Dominicana continúa desarrollando una política consistente, prudente, adecuada para mantener la sostenibilidad fiscal y la misma se refleja en las partidas que vamos a ver en el día de hoy, tanto desde el punto de vista de los ingresos, del gasto como de la deuda. En efecto, durante el año 2019, la presión fiscal se situó en 14.4%, lo que significa 0.9% con relación a la presión fiscal que existía en el año 2012. Estamos hablando de que con medidas administrativas y con los ajustes que se han hecho tanto en impuestos internos como en aduanas, hemos podido subir la presión fiscal en 0.9% del Producto Interno Bruto. Significa, en términos nominales, que los ingresos en el año 2019, las recaudaciones, más que se duplicaron con relación a lo que existía como recaudación del gobierno en el año 2012. En cada una de las instituciones que componen las fuentes de ingresos, que nutren las fuentes de ingresos, la Dirección de Aduanas, la Dirección de Impuestos Internos, como la Tesorería Nacional, el aumento fue superior al crecimiento nominal de la economía. En el caso de la Dirección de Aduanas, el aumento fue de alrededor de un 12.4%, en el caso de la Dirección de Impuestos Internos de un 10%, y en la Tesorería Nacional, con la implementación de la cuenta única, un 16.4%. Esa composición de los ingresos refleja en ambas instituciones la preeminencia de los impuestos a la renta y del ITEVIS como principales fuentes de recaudación del Estado Dominicano. Ambas representan alrededor de un 62% de las recaudaciones totales y en ambos casos también más que se duplicaron cuando se mira el periodo 2012-2019. De hecho, en el año pasado, las recaudaciones por el lado del ITEVIS totalizaron 214.000 millones de pesos y por el lado del impuesto sobre los ingresos, 191.000 millones de pesos. Desde el punto de vista de presión fiscal, cuando nos comparamos con los países del área de América Latina, seguimos siendo uno de los países con presión fiscal más baja. Estamos hablando de que solamente Costa Rica y Guatemala tienen niveles de presión fiscal por debajo de República Dominicana, por lo cual el país sigue teniendo retos en términos de financiamiento de sus necesidades en vista de la distancia que nos separa con relación al promedio de presión fiscal de América Latina. Aún así, República Dominicana se consolida como un modelo de gestión de finanzas públicas en la región por la eficiencia de utilización de los recursos y de la aplicación del gasto, como vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de las erogaciones, durante el año 2019, las erogaciones totalizaron 762.000 millones de pesos. Estamos hablando que en términos de presión del gasto sobre el producto o de participación del gasto sobre el producto, bajamos con relación al 2012 de 20% que existía la relación gasto-PIB en el año 2012 a 16.7% en el año 2019. Somos de igual manera uno de los países que menos gasta en el área de América Latina. Solamente Guatemala tiene un nivel de gasto con relación al producto por debajo del gasto de la República Dominicana. Y señalo esto porque representa el esfuerzo de consolidación fiscal que el presidente Danilo Medina ha establecido como objetivo dentro de su periodo de gobierno y el cual se ha ido consolidando y ha sido reconocido tanto localmente como internacionalmente. Este nivel de gasto, como ustedes saben, se sostiene fundamentalmente enfocado en gasto social. De hecho, en el año 2012, el 34% estaba concentrado, 34.8% en servicios económicos y un 44.7% en servicios sociales. Esa relación cambia a partir de la llegada del presidente Danilo Medina,
y el 19.6% pasa a ser servicios económicos y el 54.4% pasan a ser servicios sociales. En términos de erogación primaria, estamos hablando del gasto total menos los intereses que se pagan sobre la deuda. Educación representó un 13% de la adicional a lo que se estaba erogando en el año 2012. El gasto de inversión durante este periodo ha estado concentrado en obras que ustedes conocen, la línea 2B del metro, la planta de Punta Catalina, el teleférico de Santo Domingo, la construcción de la circunvalación de Santo Domingo en su segunda etapa y la construcción de planteles escolares y la rehabilitación de hospitales. Desde el punto de vista de composición del gasto de inversión, el mismo se concentra en transporte, educación, salud y vivienda. Ejes prioritarios de la política social de este gobierno del presidente Danilo Medina. Durante esta gestión también ha sido priorizada el necesario reconocimiento de los ajustes en gastos de remuneraciones a sectores que estaban rezagados y fundamentalmente los gastos en remuneraciones a educación en términos de ajuste a los salarios de los maestros, a los médicos y a las áreas de seguridad, fundamentalmente policías y militares. Como ustedes ven en ese cuadro que está ahí, en esa gráfica, educación representó 110.752 millones de pesos en gastos de remuneraciones y salud 39.290 millones de pesos. Estamos hablando de que las reivindicaciones que por tantos años fueron exigidas por maestros y por médicos y enfermeras en esas áreas tan necesarias de atención por parte de los gobiernos fueron respondidas debidamente en esta gestión del presidente Danilo Medina. Y aún así estamos representando uno de los niveles más bajos de gasto con relación al producto de todos los países de América Latina. En este gráfico que está aquí, ustedes van a tener acceso a la presentación tanto física como a través de la página web del Ministerio de Hacienda. Educación del año 2012 al 2019 duplicó el promedio de los salarios del sector de los maestros. En salud también, en el año 2016 se aplicaron aumentos salariales e incentivos priorizando zonas lejanas de atención a hospitales y centros de atención primaria. Las pensiones del Estado también, como ustedes conocen, en el año 2019 fueron ajustadas a partir de febrero, cuando el presidente comprometió el gasto en pensiones en respuesta a las demandas de ese sector en su discurso el 27 de febrero del año pasado. Igual con los policías y militares que desde el 2017 a la fecha han recibido importantes aumentos salariales que van desde un 40% hasta un 131%. Un área muy importante para las finanzas públicas lo representa el sector eléctrico. De hecho, el sector asume o explica más del 60% del aumento de la deuda de la República Dominicana. Durante el año pasado, el total de transferencias al sector eléctrico representó, durante el año pasado el sector eléctrico demandó en el periodo 2012-2019 acumulado 10.361 millones de dólares, que es lo que explica el 63% del aumento de la deuda. En el año pasado, 2019, realizamos operaciones de manejo de pasivos que nos permiten reducir el gasto de intereses en las empresas de distribución en unos 240 millones de dólares. En el año 2018, el stock de deuda de los pasivos ascendía a 1.794 millones de dólares, una parte en pesos y otra parte en dólares, pero todo consolidado en la misma moneda, equivalente a 1.794 millones, y el año pasado cerramos con 1.052 millones. Eso explica la operación de manejo de pasivos que nos aprobó el Congreso en el presupuesto reformulado, mediante la cual unos 1.045 millones de dólares fueron transferidos a deuda de corto plazo, a largo plazo, que permitió, en la gráfica siguiente, por favor, una disminución de los gastos de intereses que representaban los acuerdos de reconocimiento de deuda y los pagos por atrasos en la facturación, en la compra de energía spot, desde 19.480 millones de pesos en gastos de intereses hasta 6.084 millones de pesos. Es decir, una disminución de unos equivalentes a 363 millones de dólares en gastos de intereses en el sector a 113 millones de dólares por el mismo concepto. Estamos hablando de una de las operaciones más importantes que pudimos haber hecho el año pasado y que permite no solamente la reducción del gasto de intereses, sino
el ajuste de las cuentas y el manejo eficiente de las finanzas de las empresas de distribución de energía para evitar el pago de altas tasas de interés que sumaban hasta un 30% en penalidades y moras por atrasos en el cumplimiento de las facturas que presentaban los generadores a esas empresas. Desde el punto de vista de resultado fiscal, durante el año pasado, pudimos obtener un superávit primario de 0.4% del Producto Bruto Interno. Superávit primario medido como establecen el Manual de Estadística Fiscal del Fondo Monetario Internacional, el gasto total menos intereses sobre el nivel de ingresos y de las recaudaciones del sector público. Este 0.4% es una mejora con relación al año anterior, que fue un 0.2%, y nos coloca en la senda hacia la cual debemos transitar, de aumentar el superávit primario como forma de estabilizar el crecimiento de la deuda y de cambiar la tasa de crecimiento de manera que se comience a producir, una vez alcancemos el 1.5, 1.7 de superávit primario, una tendencia de disminución de la relación deuda al Producto Interno Bruto. Y en esa dirección seguimos consolidando el resultado fiscal de la República Dominicana. De hecho, cuando miramos el periodo histórico 2012-2019, República Dominicana es el país del área que ha tenido mayor éxito en reducción y en ajuste fiscal, pasando entre los países del área representando un 4.5% del PIB de ajuste total. Del nivel de déficit que encontramos en el año 2012 en el sector público no financiero ascendente a 6.8% del PIB, a los niveles en que se encuentran en este momento, cerrando el año con un déficit de 2.2% del PIB y un déficit presupuestario de unos 9.7% del Producto Interno Bruto. Este proceso de consolidación, como les decía anteriormente, nos va llevando en una senda progresiva hacia la generación de un superávit primario que nos permitirá en un mediano plazo, en unos 2 o 3 años máximo, poder ya contar con un nivel de superávit que nos permita cambiar la pendiente de crecimiento de la curva de la relación deuda-PIB y comenzar a presentar resultados fiscales que tiendan a tumbar la relación deuda-PIB y la tendencia de crecimiento de la misma. Una pregunta que siempre surge en algunos analistas y periodistas es el comentario a partir del cual se especula sobre República Dominicana y el crecimiento de la deuda y se plantea que República Dominicana está tomando deuda para pagar intereses. Los resultados son muy diferentes de lo que se está especulando en algunos medios y en algunos sectores. República Dominicana no toma financiamiento para pagar intereses. Nosotros estamos tomando financiamiento para cubrir el déficit, pero las recaudaciones cubren el 100% del gasto corriente, incluyendo intereses y parte del gasto de inversión. De hecho, en el año pasado, en el 2019, las recaudaciones nos permitieron cubrir el 100% de los gastos totales, más 18.000 de los gastos totales corrientes, incluyendo los intereses, más unos 18.880 millones de pesos del gasto de inversión. Con lo cual, se desmiente el postulado de que nosotros estamos tomando como gobierno financiamiento para cubrir el gasto de intereses. El gasto de intereses está cubierto en un 100%, al igual que el gasto corriente, por las recaudaciones fiscales. Desde el punto de vista del financiamiento, en el año 2019, el país tuvo acceso a 5.397 millones de dólares en financiamiento, los cuales fueron obtenidos en las mejores condiciones del mercado. De esos, 2.481.9 fueron bonos externos en las multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento y demás multilaterales, nos proveyeron 587 millones de dólares, las bilaterales 10 millones de dólares y los bonos internos 2.317 millones de dólares equivalentes porque fueron colocados en pesos. Eso nos lleva a una evolución de la deuda que en este momento se sitúa a cierre de año en 40.4% del Producto Interno Bruto, de los cuales 26.3% es deuda externa, 11.3% deuda interna y 2.8% es deuda intergubernamental con Banco Central.
En términos absolutos, el monto de la deuda interna alcanza el valor equivalente en dólares a 10.057 millones de dólares, la deuda externa a 23.383 millones de dólares y la deuda intragubernamental, que son los certificados de título de recapitalización del Banco Central, a 2.502 millones de dólares. Esos financiamientos han sido, en términos absolutos, obtenidos fundamentalmente de bonos internos y de bonos externos, con 16.511 los bonos externos y 8.664 los bonos internos en el stock de deuda. Las agencias multilaterales y las agencias bilaterales suman 5.038 millones y 1.818 millones en total de financiamiento otorgado a la República Dominicana. Es importante destacar que la estrategia de gestión de deuda sigue la senda de mejora en sus indicadores, tanto en términos de riesgo cambiario, que del 2012 al 2019 se mueve de 82.5% a 72.2%. Estamos hablando de que una proporción cada vez mayor de la deuda contratada es deuda en moneda local. Era un 82.5 y es 10 puntos menos en el año 2019, situándose en 72.2. En términos de riesgo de financiamiento, estamos hablando de que el vencimiento de la deuda a corto plazo pasa de 12.3% del total de la deuda a 4.4% en el año 2019. Y el riesgo de tasa de interés, que es la proporción de deuda que se cotiza o se coloca a tasa variable versus la proporción de la deuda que se coloca a tasa fija, aumenta de 70.7%, que era la deuda a tasa fija, a un 86.6% en este momento, 2019, a tasa fija. Estamos hablando de que las fluctuaciones de las tasas de interés en los mercados internacionales cada vez nos afectan menos en la medida en que nuestro portafolio de deuda está contratada a tasa fija. Y volvemos a señalar lo que hemos indicado en años anteriores. Desde el punto de vista de país, República Dominicana se sitúa por debajo del promedio de los países de América Latina en relación de deuda como proporción del Producto Interno Bruto. En la gráfica que ustedes tienen en la pantalla y que van a tener acceso también en la presentación, República Dominicana tiene una relación de deuda PIB en el año 2019 al cierre de 40.4% versus 50.1%, que es el porcentaje de deuda con relación al PIB del sector público no financiero de los países de América Latina. Estamos hablando de que desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de gasto y desde el punto de vista de financiamiento, nuestros números explican el éxito que ha tenido República Dominicana cuando es evaluada por organismos internacionales y por fondos de inversión que deciden colocar financiamiento en el país a tasas de interés cada vez menores y a plazos cada vez más largos, como sucedió en la reciente colocación de deuda, donde por primera vez República Dominicana colocó a tasas y a plazos nunca antes vistos en la historia del país. Nosotros nos sentimos muy optimistas y entendemos que el resultado de esta gestión explica el compromiso con la sostenibilidad financiera y con la estabilidad fiscal, como ha sido mandado por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Nos quedan, sí, retos que estamos atendiendo y que debemos seguir enfocándonos en ellos, fundamentalmente el déficit cuasi-fiscal del Banco Central, para lo cual llegamos a un acuerdo con la institución emisora de proponer al Congreso Nacional una nueva ley de recapitalización del Banco Central que resuelve el problema de la capitalización en un tiempo adecuado y en condiciones favorables tanto para el Banco Central como para el Ministerio de Hacienda, por un lado, y por otro lado, el déficit estructural del sector eléctrico, que ya con la entrada de Punta Catalina, que será inaugurada durante este mes de febrero, permite disminuir el costo de generación promedio al que compran las empresas distribuidoras, por un lado, y por otro lado, generar beneficios para el Estado en términos de su participación accionaria como socia de esa empresa, que disminuirán las necesidades de transferencias a ese sector. Nos sentimos muy optimistas y entendemos que República Dominicana va en el sendero correcto y que desde el punto de vista fiscal, al igual que desde el punto de vista monetario, estamos implementando las políticas que el país demanda para sostener el crecimiento, como ha venido siendo durante los últimos años, no solamente de crecimiento, sino también de disminución del desempleo, de reducción de la pobreza y de disminución de la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini.